Los datos históricos de ventas de una empresa pueden servir para proyectar o para tener una idea de cuál podría ser el crecimiento de la empresa en el futuro. Para los mismos datos históricos, sin embargo, hay distintas formas de análisis que permiten estimar distintas tasas de crecimiento. Algunas no son convenientes cuando se quiere hacer una proyección para una empresa, por ejemplo, para evaluarla, o para un negocio, para evaluar un negocio. Y por eso es conveniente conocer los distintos tipos de promedios y de crecimientos que se pueden calcular con los mismos datos. Uno de los ejemplos que tomo de la lectura del doctor Kachanowski, citada aquí en pie, es el siguiente. Supongamos que una empresa tiene inicialmente ventas de 100, esas ventas luego crecen a 110 y finalmente a 220. Y replicamos este negocio, por ejemplo, en otro país, en otro lugar. Queremos saber cuál fue la tasa a la cual crecieron estos datos, estas ventas, para repetir la historia. Entonces, podríamos analizar periodo a periodo. En el primer periodo, las ventas crecieron un 10%, de 100 a 110. En el segundo periodo crecieron un 100%. De 110 se duplicaron, pasaron a 220. Un promedio que podríamos calcular sería sumar los crecimientos anuales o de estos periodos y dividir por 2. Este promedio nos daría 55% y se llama promedio aritmético. Surge simplemente de sumar los datos y dividir por 2. Es el que, por ejemplo, se calcula en Excel con la función promedio. Este promedio, sin embargo, no sirve para crecimientos de ventas en el tiempo donde son relevantes las ventas del año pasado. No es que vamos a estar proyectando en base a un dato de ventas de hace 10 años y acumular a partir de ahí, sino que siempre lo que vendimos el año anterior interesa, y por lo tanto el tipo de progresión que se hace con las ventas por lo general es una progresión geométrica donde las ventas de un momento n dependen de lo que se vendió en un momento, por ejemplo, 0. Apliquemos este 55% para ver si la historia se repite. Supongamos que iniciamos con 100 y hacemos crecer estas ventas a la tasa que hemos calculado. 100 por 1 más el 55% nos va a dar 155. Aquí las ventas han crecido en el periodo 2 al 55%. Pero lo que ocurre si seguimos haciendo crecer al 55% es que no vamos a llegar a 220, sino que para el año 3 nuestras ventas van a ser 240. Tenemos ahora un problema, que es que queríamos repetir la historia, esa era nuestra intención, y no lo estamos haciendo, porque hemos arrancado en 100 y tendríamos que haber llegado a 220, y en cambio estamos llegando a 240. Eso es porque hemos usado mal ese promedio aritmético que nos servía para el problema que queríamos resolver. Lo que tenemos que hacer entonces es trabajar con una tasa de crecimiento geométrica que siga una forma como la siguiente. Las ventas en n van a ser nuestras ventas iniciales del momento 0 por 1 más una tasa de crecimiento, llamémosla g, elevada a la n. Así entonces, si despejamos aquí g, vamos a obtener una tasa que repita la historia de las ventas. Aquí g va a ser las ventas en n dividido las ventas en 0, elevado a 1 sobre n menos 1. Por ejemplo, en este caso va a ser 220 dividido 100, que son ventas en n y ventas en 0, elevado a un medio, porque el número n es el número de crecimientos. Aquí para 3 datos de ventas hay 2 tasas de crecimiento, menos 1. Podemos resolverlo aquí en Excel, a ver cuánto es esta tasa de crecimiento. $220 dividido 100 elevado a un medio menos 1. 48,34
Y ahora sí, perdón, con 32%. Y ahora sí, entonces, si hacemos la prueba, nos van a quedar 100, si lo multiplicamos por 1 más el 48, 32%, vamos a llegar a aproximadamente 148, y luego, si volvemos a hacer crecer esto al 48, 32%, vamos a llegar a 220. Entonces ahora sí hemos repetido la historia. Este promedio se llamaba aritmético, y el otro que hemos calculado es un promedio geométrico. La dificultad que puede presentar este problema es la siguiente. Ahora sí hemos encontrado un promedio que nos permite, a partir de ventas iniciales en este punto, por ejemplo rojo, llegar a las ventas finales en este otro punto B sub n. Sin embargo, este tipo de promedio toma solamente el primer dato y el último. En este caso estaría tomando los 100 iniciales y los 220. Y eso puede ser inconveniente cuando hay cambios en el medio, cuando hay otros datos que sí son relevantes y que este promedio, si bien tiene en cuenta la composición, ¿no?, acá en el exponente, pero no tiene en cuenta los datos intermedios, está olvidando todo lo que pasa aquí en el medio. Eso podría ser un problema en un caso, por ejemplo, aquí tenemos ventas de Walmart para 10 años, y si usamos ese promedio geométrico estaríamos olvidando todo lo que hay aquí en el medio y estaríamos tomando solamente el primer dato de ventas y el último. Eso hace muy sensible ese promedio al primer y el último dato, ¿no?, al periodo que elijamos para la proyección. Entonces podemos hacer lo siguiente. Nuestro problema es que vamos a empezar en el momento 0, queremos llegar a las ventas en n, y queremos que las ventas tengan esta forma, que las ventas en n sean las ventas iniciales por 1 más g a la n. Que esto es lo mismo que la misma ecuación que hemos despejado para obtener la tasa g en el promedio geométrico anterior. En lugar de despejar g directamente, aplicamos logaritmos en ambos miembros. Entonces nos queda que los logaritmos de las ventas en n son iguales a los logaritmos de ventas en el momento 0, más n por el logaritmo de 1 más g. Aquí baja la n, ahí baja la n, que estaba en el exponente, y nos queda una ecuación que tiene la forma de una recta. Esta es una ecuación lineal, a donde el logaritmo de ventas en n va a ser claramente la variable dependiente, y el logaritmo de ventas en el momento 0 va a ser la ordenada en el origen, con la intersección con el eje h, más n, n o los años, los periodos, van a representar la variable independiente, x, y el logaritmo de 1 más g va a ser la pendiente, ¿no? Entonces así nos queda una ecuación con la forma y es igual a h más x por m. Esta ecuación, si la graficamos, va a ser una recta trazada en un espacio donde tenemos acá en el eje x vamos a tener n, o sea los años, por ejemplo año 2000, 2001, etcétera. Y en el eje y vamos a tener los logaritmos de ventas, o sea que no vamos a graficar las ventas. No es que simplemente hacemos una regresión de ventas, sino que hacemos una regresión de los logaritmos de las ventas, ¿no? Esta pendiente es la que nos va a dar la idea de la tasa de crecimiento. Acá la pendiente es el logaritmo de 1 más g. Por lo tanto, una vez que tengamos esta recta que va a graficar la regresión, recordemos que es una recta que hace mínimas las diferencias, estas diferencias, ¿no?, con respecto a la recta, es decir, que va a ser la recta que pase justo por el centro de la nube de puntos. Estos puntos van a ser trazados a partir de cada año y sus propios logaritmos de ventas. Entonces necesitamos comparar estos dos grupos de datos, los años y los logaritmos de ventas. Vamos a obtener la recta, y cuando tenemos la pendiente de la recta aún no tenemos la tasa de crecimiento. M, que es la pendiente de la recta, va a ser el logaritmo de 1 más g. Entonces cuando obtengamos un número para m, tenemos que despejar aquí g.
G va a ser igual, aquí como estoy usando el logaritmo en base 10, voy a tomar el número 10 y elevarlo a la pendiente menos 1. Ahí queda despejado G. Si hubiera usado el logaritmo natural, tendría que despejar igual, pero en lugar del 10 uso el número E. Y llegamos al mismo resultado. Se puede elegir cualquiera de los dos métodos. Bueno, tratemos de hacer para Walmart entonces esta regresión. Necesitamos dos grupos de datos. Uno ya los tenemos, son los años. Aquí tenemos años de 1 a 10. Eso va a ser X. Y en el eje Y, en lugar de poner las ventas, necesitamos tomar el logaritmo de las ventas. Entonces este va a ser nuestro eje Y, el logaritmo de ventas. Voy a borrar esto. Tenemos las X en la columna B, las voy a resaltar. Esto es lo que vamos a graficar. Las X van a ser los años. Podríamos poner año 2000, 2001, etcétera. Por ejemplo, acá podríamos empezar en el año 2000 hasta 2009, o podemos usar 1, 2, 3, 4. Nos van a quedar rectas paralelas, pero eso no afecta la pendiente. Va a cambiar la intersección en el eje, pero no la pendiente. Va a ser válido de las dos formas. Ahora en el eje Y no podemos tomar las ventas. Acá teníamos los datos de ventas de Walmart, pero no necesitamos las ventas sino el logaritmo. Entonces voy a usar la función log de Excel y le voy a indicar que calcule el logaritmo sobre cada una de estas ventas. El logaritmo, como sabemos, es un exponente, por eso es un número chiquito en este caso. El logaritmo siempre me va a dar, si yo tengo un logaritmo en base 10, por ejemplo, como este, ¿cuál es el logaritmo de 100? Es 2. ¿Cuál es el logaritmo de 1000? Es 3. ¿Cuál es el logaritmo de 10.000? Es 4. ¿Cuál es el logaritmo de 10? Es 1. Por eso todos los logaritmos pasan por 1. El logaritmo en realidad es un exponente, es el número al cual yo tengo que elevar la base. Aquí la base chiquitita es 10. Es el número al cual tengo que elevar la base para obtener, en este caso, 10. 10 elevado a la 1 me da 10. 10 elevado al cuadrado me da de nuevo 100. 10 elevado al cubo es 1000. O sea que esta base chiquitita, 10 elevado a la cuarta, 10.000. Esa base chiquita es la que hace que podamos definir el logaritmo como un exponente. Y por eso los logaritmos que obtenemos aquí van a ser números pequeñitos, son estos exponentes. Lo mismo ocurriría si trabajamos con el logaritmo natural. Por ejemplo, el logaritmo natural de 1 va a ser 2, 71, etc. Eso es porque el número e elevado a 271 me da de nuevo 1. Bueno, perdón, aquí a la inversa, lo invertí, perdón. Aquí es al revés, es el número e elevado a la 1 me da 271, así es, al revés. De la misma forma que el primero, el número 10 elevado a la 1 me vuelve a dar 10. Bueno, vamos entonces a trabajar con la regresión. Tenemos acá los logaritmos, ya hemos calculado los logaritmos y tenemos los datos de ventas. Entonces las dos columnas que vamos a necesitar, que vamos a comparar en la regresión, son la columna que está en color naranja, que va a ser el eje Y, y la columna que está en amarillo, que va a ser el eje X. Hay distintas formas de hacer la regresión. Una puede ser, por ejemplo, con un gráfico. Insertamos un gráfico, el gráfico tiene que ser del tipo dispersión en español o scatter en Excel en inglés, que es el que tiene variables X e Y. Entonces podemos hacer el gráfico, con el botón derecho seleccionamos los datos del gráfico. Como pueden ver, en el gráfico estaba dentro del eje Y lo que tengo en naranja, y dentro del eje X le pongo lo que está en color amarillo. Ahí quedó hecha la gráfica. Y con el botón derecho sobre la serie de datos puedo poner agregar línea de tendencia que me muestre la ecuación, y esto me va a dar, aquí tengo la regresión, ¿no? Con la ecuación de la recta que está acá abajo, a donde encuentro rápidamente la pendiente. La pendiente es el número que multiplica a la X, en este caso .0462, es el número que multiplica a la X, esa es la pendiente. Otra forma sin hacer la gráfica de la regresión, otra forma de hacer
regresión de estos dos grupos de datos, los que tenemos en naranja y en amarillo, y obtener la pendiente, es directamente usar la función pendiente. En la función pendiente, para Excel en español, o slope para Excel en inglés, nos va a pedir dos grupos de datos, que ingresemos los números para Y y los números para X. Por supuesto, los números de Y son siempre los que están en naranja, punto y coma, los números de X son los que están en amarillo. O sea que usando la función slope e ingresando estos dos grupos de datos obtenemos la pendiente. Punto 0462, es lo mismo que habíamos obtenido antes. Y recordemos que, como habíamos dicho antes, aquí, al tener la pendiente no tenemos todavía la tasa de crecimiento. Hay que despejar la tasa de crecimiento. Entonces, si teníamos ahí la pendiente, la tasa de crecimiento va a ser 10 elevado a esa pendiente menos 1. 11.22%, 11,23%, perdón. Esta es nuestra tasa de crecimiento, que si tomamos estas ventas y las hacemos crecer a ese 11,23%, vamos a tener una tasa geométrica que respeta la naturaleza de la proyección que hemos hecho aquí, porque es una tasa que hemos obtenido a partir de las ventas en 0 y hemos hecho llegar hasta las ventas en n, hemos partido de una progresión geométrica, de la misma forma que con el crecimiento geométrico, pero la ventaja que tiene esta metodología es que al aplicar logaritmos en ambos miembros y al armar esta recta de regresión, tenemos en cuenta todos los datos, no solamente el dato inicial de ventas y el dato final, sino que hemos calculado una tasa a partir de todos ellos. Bueno, 11,23% es la tasa de crecimiento. Si queremos estimar las ventas para los periodos que siguen, podemos hacerlo aquí, tomando el último año de ventas por 1 más el 11%, 11,23 en este caso. Y así podemos seguir para algunos años más. Aquí nos queda lo que está ahora resaltado en color verde, es la proyección de ventas para los próximos 5 años si la historia se repite, ¿no? Si estos datos históricos son relevantes para estimar el futuro. Muchas gracias, hasta la próxima oportunidad.